Bueno, estamos acá acompañados todos por el licenciado en arte Mario Alonso. Y hoy vamos a hablar de algo que está genial, los Cuatro Magníficos. Bienvenido, Mario, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Mucho gusto. Qué bueno estar de vuelta. Me Este, encanta hablar contigo, o sea que vamos a estar muchas veces hablando. Bien, genial. Bueno, hoy en realidad te traje como para poder retomar lo que habíamos hablado la última vez, Sí, las principales cabezas del Renacimiento, que en realidad tenemos como mucha información de ellos, gracias a que desde el inicio se comenzó a escribir. Estos son conocidos como Donatello, Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, que tienen una particularidad. Ellos son muy famosos en la historia, porque ya desde su época, Giorgio Vasari, que era un historiador, comenzó a escribir. Y hoy vamos a hacer como un pequeño resumen de por qué fueron tan importantes, por qué hoy en día seguimos estudiándolos y por qué ellos generaron ese cambio tan importante en la historia del arte universal. Eh, Podemos comenzar, si querés, con Donatello, con el que que vos fue el quieras. primero, es el más reciente, o sea, el más lejano en el tiempo, pero fue el más reciente en comenzar con el Renacimiento. En particular, él tiene, con Cosmo Medici, idearon la concepción del cuerpo humano nuevamente. Hacía 1500 años aproximadamente que no se veía un cuerpo desnudo, y ellos se tomaron el atrevimiento de comenzar con el estudio anatómico, cosa que era ilegal en su momento, ¿no? Por Claro. supuesto que era prescripta, y diseñaron el primer David, el David de bronce, tamaño natural, que tiene una particularidad. No solo está desnudo, sino que a su vez tiene un cuerpo andrógeno. Es mitad hombre, mitad mujer. Cuando uno lo empieza a analizar y ve las proporciones del cuerpo que tiene, además que es un héroe bíblico que tiene rostro de adolescente, muy inocente, ellos se instalan dentro de la historia del arte nuevamente el cuerpo como símbolo de adoración. Hasta hacía muy poco, 2 siglos atrás, se había mutilado a todas las esculturas griegas y romanas porque estaban desnudas, y ahí fue cuando se inventó el concepto de la parrita, que Sí, vemos todo sí. eso, que se colocaron en todas las estatuas después de esas mutilaciones. La Entonces, hojita de la hojita de parra. parra, exacto. Entonces, podemos tener en cuenta ahí de que nuevamente el cuerpo humano se revaloriza como algo divino, ya no es algo inmundo, catalogado en el arte, y Donatello es el promotor de que el Renacimiento tenga todo ese grado de sensualidad y parte de erotismo que el cual estamos acostumbrados. Si seguimos un poco en la historia, nos encontramos con el gran Leonardo. Leonardo tiene una particularidad. Él era un hijo bastardo de una campesina y de un aristócrata. Pese a eso, tenía como una particularidad de que era como muy arrogante, muy altanero. Y eso lo llevó a generar como nuevas instancias. Había un arquetipo, todo se tenía que pintar de determinada manera. La última cena debía pintarse con Jesús rompiendo el pan para establecer la primera misa, y él dijo, no, yo quiero hacer otra cosa. Y comenzó a generar como nuevos cuentos. Por eso la última cena de Da Vinci es la anunciación de que alguien va a traicionar a Jesús. Eso fue un escándalo, Claro. porque él comenzaba a tener otras imágenes, comenzaba a generar nuevas historias y comenzaba a plantear nuevos temas de discusión. Más allá de romper con lo preestablecido de lo que se debía o no pintar, él también generó como una innovación en la pintura. Aproximadamente se conocen unas 200 obras que puede haber pintado, de las cuales solo 20 hoy conservamos, porque él era un increíble científico en lo que era la materia. Y uno de sus grandes avances fue la utilización del óleo. No fue creación de él, venía del norte, Claro. pero comenzó a trabajar y a dejar de lado lo que se conocía como temple al huevo, porque el óleo permitía generar un volumen, una cantidad de gamas de colores que hasta la fecha no se podían encontrar. Además, una cosa que es interesante de Da Vinci, que se puede encontrar incluso en su currículum, que le presentó al conde de Milano cuando lo contrataron, es que él ponía que era ingeniero, estratega militar, arquitecto, y a lo último colocaba, sé algo de pintura y escultura. Claro. O sea, era algo que era como una... Sí, 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 sí. Era tan Bueno, fácil el para orden él. que uno le da al Claro, currículum, el ¿no? Empezamos por currículum. una cosa y bueno, Exacto. mirá cómo. Pero su innovación fue muy importante y más allá de eso, generar un taller de producción masiva. Nosotros conocemos La Última Cena porque existe en Milano un fresco, pero en realidad hay dos más. Una que se encuentra en Francia, una que fue hecha para Luis XII
en Francia, y tenemos otra en Inglaterra que fue realizada por sus estudiantes en un lienzo, en un óleo. Por último tenemos, así como O sea que rapidito... lo Sí, hacen sus estudiantes para mostrarlo. para mostrarlo, las réplicas de sus trabajos estaban hechos en papel y podían ser mediante una técnica de como de calco, Sí. trasladadas al lienzo, y eso pudo hacer que hoy conservemos la imagen realmente como era, porque el fresco que existe en Milano está bastante deteriorado por el tiempo, además Claro. porque él utilizó óleos y no tanto la técnica del fresco, entonces porque siempre estaba experimentando con Claro. nuevos colores y nuevas formas. Claro. Por último tenemos a Miguel Ángel, que fue el dios de la escultura, como quien dice, que él rompió un poco el concepto. Si bien trabajaba para los Médicis y trabajaba para la Iglesia Católica, que eran opositores en algún momento, él tomó el concepto de que somos imagen y semejanza de Dios como seres vivos. Entonces comenzó a hacer esas esculturas semidiósicas, ¿no? O sea, Maravillosas. como conocemos el David. El David es una escultura espectacular que está en un proceso donde nosotros podemos ver esa magnificencia que tenía el arte griego y romano, en esa forma de el hombre todopoderoso, el hombre que puede alcanzarlo todo sin ningún problema. Y lo que hace Miguel Ángel es romper un poco ese concepto de Dios por un lado, los dioses por un lado y el hombre por el otro, sino que él trata de hacerlo con su imagen una nivelación. Claro. Entonces transforma al ser humano como el nuevo creador del mundo y del mundo que se estaba conociendo. Recordemos que en esta época se expandía el mundo conocido. Exacto. América, Asia, África, aparecían nuevamente en el mapa. Y por último tenemos a Rafael, que Rafael tiene una cosita de estrella de rock. Rafael quería ser famoso, era un tipo que le encantaba la fama, le encantaba estar en todas partes y comenzó a hacer el concepto de propiedad intelectual. Él fue el primero en instalar la firma. Mirá. Piensa que era muy joven, a los 25 años ya le destinaron comenzar a pintar grandes frescos en todas las iglesias. Y era un tipo que andaba por todas partes. Primero que nada que se negaba a casarse porque decía que casarse le iba a quitar la libertad para poder seguir expresándose de cierta manera. Y a su Terrible vez- revolucionario, porque en Sí. aquel momento si no te casabas, medio Claro. como que... Aparte murió muy joven, murió a los 37 años y es el que tiene mayor volúmenes de trabajos realizados en el Renacimiento de estas personas que hemos nombrado. Y no solo eso, no solo firmaba, sino que uno puede ver en el fresco, en la pintura de la Universidad de Atenas, que él se encuentra ahí. Él mismo se autorreferenciaba O sea. en todos sus cuadros importantes. Cuando pintó a los grandes genios de la historia, en un lugarcito escondido a la derecha de toda la pintura, se encuentra él. Pero no se encuentra simplemente mirando hacia cualquier parte, no. Es el único personaje que mira al espectador. Y se pintó exactamente igual que tiene sus autorretratos. Cosa de que fuese imposible no reconocerlo. Claro. No solo firmaba, se autorreferenciaba en todas las obras y se comportaba como una estrella digna del siglo XX porque adoraba que lo adorasen. Claro. Siempre estaba vinculado con todo lo que era el espectáculo, con todo lo que era las fiestas y el glamour de la época, y necesitaba esa referencia continua. Por eso, Reconocimiento total de alabación, de que lo Claro. estuvieran alabando. aparte siempre estaba, hay que reconocer que tanto Miguel Ángel como Da Vinci eran grandes pintores, pero Rafael fue posterior en vida y rápidamente pudo captar todas sus técnicas, incluso mejorarlas. Los cuadros que hoy vemos de Rafael son increíbles. Él puso en el centro de discusión del arte al artista. Él transformó al pintor en un artista único y pudo eliminar que fueran simples artesanos. Claro. A partir de ese Sí, el momento... salto de aquello que era contratado para hacer tal cosa, Claro. sino también como ser una figura. Ser una figura, exacto. Hasta entonces le ocupaban los escultores y los arquitectos, más que nada. Claro. Y Rafael consiguió, con su trabajo, dar ese salto y que lo pictórico se transformara en algo más importante. Hasta una osadía firmar, porque estoy Sí. diciendo esto es mío. Exacto. No importa quién pagase, Claro, esto es mío. esto es mío. Yo soy el creador. Claro. Por primera vez en la historia alguien firmaba. Por eso es que no tenemos muchos registros de los nombres de los artistas del medioevo, incluso de la antigüedad, porque eso no era común. Era para muy quién se difícil. hacía. Exacto. O quién había pagado por hacer eso. Pero una cosa importante es que en el Renacimiento muy pocos artistas hombres han firmado. Pero si empezamos a buscar, todas las mujeres
artistas de la época, dejaban su firma. Como ya previendo que iban a ser invisibilizadas en un futuro, Qué impresionante. todas, incluso fueron también las primeras en autorreferenciarse en los cuadros. Existen muy pocos autores hombres que se han hecho autorretratos en esta época, pero de las mujeres todas. Mirá. Todas han tenido el valor o la valentía Sí. de poder generar un registro de cómo eran, e incluso firmar sus obras para que quedaran Para que contrastadas en la quedara, historia. para que se perpetuara. Sí, Pero eso me lo exacto. contás otro día. Sí, por supuesto. Bueno, gracias. Nosotros continuamos.